Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión 3 y antepenúltima eh, y penúltima de nuestro curso de farmacología para droguistas. Este es un tema muy importante. De hecho, debería ser lo que toda persona que trabaje en farmacia maneje. Porque si no se sabe en farmacología, pues no se entienden a los medicamentos. Y si no se entiende a los medicamentos, pues no se puede garantizar el uso adecuado de los medicamentos. Posiblemente ese sea uno de los grandes vacíos que tiene la norma, que habla de que las personas que trabajan en droguerías tienen que cumplir con tres condiciones básicas. Primero, garantizar estilos de vida saludables, lo que implicaría también conocer mucho de estilos de vida saludables y promoverlos con la comunidad, que por cierto es una de las actividades obligatorias en actividades de promoción y prevención del servicio farmacéutico. Próximamente nosotros reactivaremos un portal que es especializado en eso y le daría mucho apoyo a la droguería en lo que corresponde a esa labor. El otro tiene que ver con el uso adecuado de los medicamentos, pero para entender, para poder explicarle a los usuarios con comunicación asertiva cómo se hace el uso adecuado de medicamentos, pues hay que conocer a los medicamentos. Por eso la semana anterior llevamos 2 semanas, en la primera hablamos un poco de farmacología, un poco acerca de cómo las personas llegan a los medicamentos. La clase anterior hablamos de farmacocinética, que es supremamente importante, y es lo que el cuerpo hace en los medicamentos, y hablamos de los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y hoy hablaremos de farmacodinamia. La farmacodinamia es un tema supremamente importante y tiene que ver con la última condición que nos pide la norma, que tenemos que apoyar la adherencia a la terapia. Pero ¿cómo se apoya la adherencia a la terapia? Entendiendo muy bien el accionar de los medicamentos, cómo funcionan los medicamentos, y eso es lo que hoy hablaremos un poco. Este es un curso mucho más extenso, de hecho a través de la Escuela Latinoamericana de Farmacia lo vamos a complementar posteriormente con unos cursos emitidos desde España a través del Liceo de Farmacia. Estos son cursos complementarios sobre temas específicos como hipertensión, diabetes, dislipidemia, uso adecuado, el manejo incluso de mascotas, y son cursos especializados que solamente se dan a través de la Escuela Latinoamericana de Farmacia. Hoy hablaremos entonces sobre la farmacodinamia, que es uno de esos temas tan interesantes. Lo apoyaremos en varios videos porque pues esto hay que aprenderlo con el apoyo de algunas herramientas. ¿Qué es la farmacodinamia? La farmacodinamia es lo que el medicamento le hace al organismo. La farmacocinética es lo que el organismo le hace al medicamento, y lo vimos la semana pasada. Desde el momento en que me tomo un medicamento o me lo administran, el medicamento tiene que pasar por varias fases antes de llegar al lugar de acción. Y aquí es donde entra la farmacodinamia, porque la farmacodinamia me permite comprender y entender esa dinámica del medicamento en el organismo. Y para eso, pues el medicamento tiene muchas cosas que hacer. Aquí vamos a ampliar un poquito la definición con esto. Se conoce como farmacodinamia el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos. Ojo con estas palabras, bioquímicos y fisiológicos. Si bien casi todos los medicamentos que nosotros damos son alopáticos, o sea, de origen sintético, el medicamento por sí solo no hace nada. Requiere de que haya una actividad, y esa actividad tiene mucho que ver con el lugar de acción, con la vía de administración, con la tecnología con que está hecho el medicamento, y esos son procesos bioquímicos. De hecho, cuando se estudia regencia de farmacia, se estudian dos temas muy interesantes. Uno de esos temas es precisamente la bioquímica. La bioquímica nos permite comprender cómo los medicamentos, o sea, el compuesto químico, funciona sobre la biología. Por eso se llama bioquímica. Y los seres humanos pues somos biológicos y por lo tanto tenemos unos efectos. Pero también están los fisiológicos, o sea, cómo los mecanismos de acción del cuerpo hacen que los medicamentos funcionen y lleguen a su destino. ¿Por qué funciona un analgésico? ¿Por qué funciona un antihistamínico? ¿Por qué funciona un antipirético? Como dije, pues eso es muy grande, y aquí pues solamente damos las bases de farmacología para al menos poder entender un poco cuando le explicamos a un usuario o cuando tomamos una fórmula médica qué es lo que el médico pretende hacer con eso. Los mecanismos de acción forman parte de la farmacocinética, o sea, los efectos del fármaco en el organismo. Asimismo,
Las acciones farmacológicas, importante ese término, la acción farmacológica, se lleva a cabo mediante interacciones de los fármacos con sus receptores. Entendemos como receptor unas macromoléculas celulares con las que el fármaco se une para iniciar sus efectos y provocar una respuesta. Hay que tener en cuenta que cuando se diseña un medicamento, y esto lleva muchísimos años de investigación, en promedio un medicamento se estudia entre 10 a 15 años y se puede invertir hasta más de 500 millones de dólares en investigación, sin que esto quiera decir que vaya a salir a la luz. Eh, Cuando se diseña un medicamento, pues lo que se busca es ver cómo el organismo contribuye a que el medicamento tenga una función. Por eso lo hacemos en una serie de pasos, primero en células, luego lo hacemos en algunos tipos de animales, luego en seres humanos y luego dentro de los seres humanos si inicialmente con personas sanas, a excepción de algunos medicamentos que pueden ser muy riesgosos como los oncológicos. Otros lo hacemos con pacientes enfermos, otros con pacientes que tienen muchas enfermedades y que por lo tanto no podríamos saber de un tema muy importante que es la efectividad del medicamento y la seguridad. Por eso lo que hace la farmacodinamia es entender un poco cómo funciona esos medicamentos y los efectos que pueden provocar una respuesta. Recuerde que esa respuesta lo miramos en la primera clase sobre qué es un medicamento. Recuerde que esa respuesta es lo que se llama un efecto farmacoterapéutico. Hay que anotar que los fármacos no crean efectos ni funciones nuevas. Esto es importante hacerlo. Cuando yo me tomo un medicamento, no me está creando ni haciendo un efecto que yo ya no tenga en mi organismo. Lo que hace es modular las funciones fisiológicas que tiene la célula, el tejido o el órgano. Entonces, cuando yo me tomo un analgésico, no es que me esté quitando el dolor porque sí. Él está llegando a una parte, que en este caso es el sistema nervioso, que es donde yo tengo la sensación de dolor. Miren lo interesante que es esto. El dolor no es una sensación. Por eso, cuando uno va a consulta médica, el médico le va a preguntar la intensidad del dolor. En los niños es un poco más complejo, por eso utilizan caritas y esas cosas, para poder saber hasta dónde llega el dolor. Pero no es el mismo dolor para todos. Y no es el mismo dolor para todos porque todas las personas tienen algo que se llama el umbral del dolor. O sea, hasta dónde soporto yo el dolor. Es diferente un atleta que está acostumbrado por su fisiología, su entrenamiento permanente a sentir algún dolor, como por ejemplo un calambre, a alguien que nunca lo hace. Entonces el umbral del dolor es diferente. Y eso lo que hace el medicamento es precisamente actuar en esos elementos que las personas determinan como afectación. Hay que entender también que la enfermedad no es enfermedad como algo malo, sino que es un proceso vital. O sea, todos tenemos que enfermarnos de algo, envejecer y morir. Lo que hacemos con los fármacos es importantísimo, mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando alguien tiene cáncer y tiene dolor de cáncer, pues el analgésico no busca quitarle el cáncer, pero sí por lo menos paliar, por eso se llama cuidados paliativos, paliar la intensidad del dolor que puede causar el cáncer. Y para eso están los medicamentos. También recordemos, como lo vimos en la primera clase, que los medicamentos, por esa acción que hacen de mejorar la calidad de vida de las personas, no se pueden considerar un bien un bien comercial, un bien de uso. Los medicamentos son, ante todo, un bien social. ¿Por qué social? Porque benefician a la sociedad. Esto es algo que hay que replantearlo muchísimo en las droguerías que aún siguen creyendo que compran y venden productos. No, ellos realmente, el medicamento es una herramienta que nosotros, como desde la droguería, tenemos para apoyar, y siempre cito esto textualmente que dice la norma, contribuir de manera armónica e integral al mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva. Para eso son los medicamentos. ¿Cómo lo hacen? A través de esos efectos que hace sobre el organismo y que se llaman farmacodinamia. Asimismo, el órgano en que se produce la acción, cuyo efecto se mide, se designa como efector.
vamos a ver esas propiedades que tienen los medicamentos. La primera propiedad es lo que se denomina los efectos terapéuticos. La terapia es precisamente lo que busca es mejorar lo que el médico establece como afectación. Entendamos que cuando uno va al médico, el médico luego de hacerle una revisión de su historia de vida, que se llama anamnesis, y aquí hay un término muy interesante, por comprender, los seres humanos no somos solamente biológicos, somos principalmente biográficos. Miren qué palabra tan interesante. Los seres humanos no somos solamente un conjunto de células que desarrollan un proceso vital. No, somos más complejos que eso, porque tenemos detrás de nosotros la cultura. Y esa cultura hace que algunas cosas funcionen de una u otra manera. Somos biográficos, o sea, nosotros traemos tras de nosotros la biografía. Problemas como el sobrepeso son ante todo culturales, ni siquiera son del paciente, son culturales. Por eso el médico le pregunta cómo comen en su casa. Con esos elementos, ese anamnesis, el médico establece lo que es un diagnóstico. Él dice, usted debe estar enfermo o a usted le está causando afectación esto. E instaura una terapia. Y para instaurar la terapia, no siempre el médico utiliza medicamentos. Por eso nosotros hacemos un complemento muy importante que es el estilo de vida saludable. No siempre utiliza medicamentos porque ante todo, para restablecer la salud, las personas tienen que restablecer sus condiciones fisiológicas normales. Por ejemplo, una persona que dice que no duerme, pues lo primero que el médico va a decirle antes de darle un medicamento para dormir es restablezca la higiene del sueño. Una persona que tiene dolor, el médico va a intentar establecer algo que al mejorar su estilo de vida minimice el dolor. Y así sucesivamente. Entonces el médico hace la anamnesis, diagnostica y instaura el tratamiento. ¿Con qué instaura el tratamiento? Con muchas formas, pero una de las más utilizadas es precisamente los medicamentos, que en nuestra cultura son los medicamentos alopáticos. Esos medicamentos tienen una propiedad, que son los efectos terapéuticos. Y esos efectos terapéuticos son varios, los primarios, los secundarios, los indeseados, los placebos, los tóxicos o los letales. Bien, el efecto terapéutico, como expliqué en la primera clase, lo que busca es mejorar de alguna manera la condición del paciente y restablecer lo que inicialmente no debió haberse afectado, que es su calidad de vida. Vamos a ver en este video en qué consisten esos efectos terapéuticos. Con la clase de farmacodinamia ya habíamos hablado acerca de la definición y habíamos comentado que pues la farmacodinamia se va a encargar de estudiar la interacción que va a haber del fármaco con sus receptores. Sabemos que en nuestro organismo vamos a tener diferentes receptores, cada uno con una función en específica, y cuando interactúe precisamente las moléculas del fármaco con este receptor, vamos a conocer esa relación como un ligando, ¿sale? Ahora, cuando hay una interacción de ese tipo, se presentarán diferentes efectos farmacológicos, es decir, tenemos un efecto primario, los efectos indeseables, los efectos colaterales, los efectos secundarios, el efecto placebo, el efecto tóxico y el efecto letal, ¿no? Vamos a definir cada uno de ellos y primero pues obviamente vamos a iniciar con el efecto primario. El efecto primario es el efecto fundamental o efecto terapéutico deseado de la droga. Es decir, que nosotros cuando aplicamos una sustancia va a ir destinada a tratar
un problema en específico. Ese sería como que su efecto primario. Así, a grandes rasgos, si aplicaras un medicamento que ayuda a disminuir la ansiedad, en este caso un ansiolítico, entonces ese sería su efecto primario, disminuir la ansiedad, ¿sí? A eso iría, a esos receptores, calmaría precisamente todos los síntomas como la taquicardia, la sudoración, las palpitaciones, etcétera, ¿sale? Y entonces ese sería el efecto primario. Visto de otra manera, es cuando el efecto primario tienes una puertita en tu organismo, y el fármaco es esa llavecita que va a ir a abrir esa puertita en específico, y solamente esa llave abre esa puerta. Entonces a eso se le llama como efecto primario, porque va dirigido hacia una sola zona, hacia un solo receptor, y ese receptor pues va a tener la función de vamos a decir, mejorar en este caso la situación que tú esperas tratar con el fármaco, ¿sale? Por otro lado, tenemos los efectos indeseables o indeseados. Estos efectos, hay que tener en cuenta que efecto indeseado es cualquier situación anormal que se presenta con la toma de algún fármaco. En otras palabras, es cuando el medicamento produce otros efectos que puedan resultar indeseados con las mismas dosis que se produce el efecto terapéutico. Es decir, nosotros normalmente vamos a tomar algún fármaco que en su dosis normal, o sea, si es una tableta de 25 miligramos, pues te estás tomando 25 miligramos, y aún así tomando esa dosis que es terapéutica, la dosis normal por decirlo así, se van a presentar estos efectos indeseados. Y como efectos indeseados vamos a tener 3. Aquí no menciono el tercero porque ese vamos a tener un espacio más adelante para mencionar, lo que sería la reacción adversa a medicamentos. Ahorita solamente me basaré en decir que estos efectos indeseables pueden ser colateral y secundario, y como les decía, el tercero, que es una reacción adversa a medicamentos. Entonces vamos a tener como efecto colateral, que son los efectos indeseados consecuencia directa de la acción o el efecto primario de un fármaco. Otra vez, son los efectos indeseados consecuencia directa de la acción o efecto primario de un fármaco, ¿sale? O sea, visto de esta manera, este efecto colateral va a aparecer en sincronía junto con el efecto primario. ¿Cómo es esto ya traducido al español? El efecto colateral es cuando, ya decíamos, tenemos una llavecita. Esa llavecita es nuestro fármaco. Esa llavecita resulta que abre una puertita, pero resulta que con esa misma llave ahora sí podemos abrir otras puertitas. Y entonces vamos a tener efectos, se van a presentar los efectos colaterales porque vamos a abrir otras puertitas que obviamente que implican otras situaciones y se van a manifestar pues de manera clínica. Un ejemplo de efectos colaterales, vamos a decirlo, los medicamentos ansiolíticos, ya dijimos, son de los fármacos que se utilizan para tratar la ansiedad. Entonces, como efectos colaterales, pueden presentarse otras situaciones. O sea, por un lado, sí, tratan la ansiedad, disminuyeron los síntomas, pero como efectos colaterales pueden tener que te causen sueño, que tengas disminución de los reflejos, que tengas amnesia anterógrada, que puedas tener mareos, etcétera, ¿no? Entonces, es como quien dice, bueno, ¿qué está sucediendo si se supone que solamente estoy tomando un fármaco que me debería quitar la ansiedad? Sí, pero como efectos colaterales se van a presentar otras situaciones clínicas, ¿sale? Entonces, ese efecto colateral, pues vaya, es prácticamente es parte de la acción del efecto primario, ¿sale? En algunas personas sí puede tener una repercusión clínica, en otras pues no tanto, ¿sale? O sea, y es por eso que algunas personas no los llegan a presentar de manera acentuada. O sea,
Se supone que vienen descritos, hasta incluso en las cajitas de los medicamentos pueden venir en la parte de atrás. Y ahí dice, bueno, como efectos colaterales, pues se va a presentar esto, esto y lo otro, ¿no? Ahora, como efecto secundario, el efecto secundario también es un efecto indeseable. Consecuencia también de la acción primaria del fármaco. ¿Sale? Entonces, este efecto secundario, vamos a ponerlo así. Ya el efecto primario pues era cuando tenías una llavecita y solamente había una puertita. El efecto colateral, decíamos que esa misma llavecita iba a abrir diferentes puertitas y por eso se iban a producir las diferentes situaciones clínicas. Y ahora en el efecto secundario podemos decir que el efecto secundario puede ser consecuencia del efecto primario, pero también del efecto colateral. Entonces, el efecto secundario sería la consecuencia de que esa llavecita que abrió diferentes puertitas, ahora esas puertitas se quedarán abiertas. Y ese efecto secundario pudiera ser incluso, o pudiera llegar incluso a ser más grave, incluso pudiera ser intolerante para el paciente, a tal grado que se pudiera quejar de muchas molestias y también pues abandonar el tratamiento precisamente. ¿Por qué? Porque pues bueno, es un efecto ya que tiene una repercusión clínica mayor, ¿sí? En el caso, vamos a suponerlo, el efecto colateral, decíamos, pues bueno, pueden ser a lo mejor náuseas, puede ser a lo mejor un poquito de dolor de estómago, pero ya cuando se presenta un efecto secundario, imagínense que pudiera ser ya el vómito o diarrea o algo que fuera muy incómodo para el paciente, pues automáticamente el paciente lo dejaría de tomar por las molestias que ocasiona. Entonces, un efecto secundario sí puede tener una repercusión marcada, ¿sí? Y por eso es que, acuérdense, no debemos de confundir el efecto colateral con el efecto secundario, dado que pues el efecto colateral generalmente puede ser algo que se presenta en manera conjunta con el efecto primario, y el secundario ya es prácticamente algo más molesto, ¿sí? Que les decía, ya es más marcada, ya tiene más repercusión, ya el paciente se siente con otras molestias que pueden incluso hacer que el paciente termine con el tratamiento. Otro de los efectos es el famoso efecto placebo. Nosotros ya conocemos que el efecto placebo puede aplicarse a una infinidad de terapias, es decir, que no nada más está basado en un fármaco, sino también puede ser una dieta, también puede ser alguna especie de terapia, ¿sí? O sea, todo lo que se utilice para tratar a un paciente, al final de cuentas puede ser un placebo. Decíamos que es la imitación de un tratamiento específico, con la ausencia pues de componentes terapéuticos, ¿verdad? Sabemos ya cómo actúa el efecto placebo, pero pues también es obviamente que es algo que se debe de saber cómo actúa, ¿no? Decíamos que tenía un mecanismo psicológico y uno biológico. Ahora tenemos dos efectos, el efecto tóxico y el efecto letal. Estos también son diferentes. El efecto tóxico se va a producir cuando excedamos las dosis de un fármaco. Y este efecto tóxico puede tener muchas manifestaciones. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Es cuando se ingieren cantidades o dosis mayores de un fármaco y que se van a presentar manifestaciones clínicas que pudieran incluso pueden ir de leves a graves, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, hay quien se intoxica a lo mejor con un ejemplo, con un antidepresivo. Bueno, algunas de las manifestaciones de los antidepresivos no resultan ser tan nocivas para el organismo, pero si comparamos los antidepresivos con los ansiolíticos del tipo clonazepam, diazepam, si uno se intoxicara con este tipo de sustancias, pues básicamente llegarías a tener un estado de sueño, o sea, incluso pudieras dormir, estar inconsciente
14, 18 horas dependiendo si la combinación de los fármacos, pero solamente estoy hablando de usando fármacos. Obviamente que si se combinan con otras sustancias, pues puede ser el efecto más prolongado o pueden presentarse otros efectos que pueden ser peores, ¿sale? Y el efecto letal se va a distinguir del tóxico porque pues básicamente es la acción biológica por fármacos que inducen la muerte, ¿sale? Acción biológica por fármacos que inducen la muerte. Entonces, por un lado vamos a tener los efectos tóxicos, ¿no? En los que pueden ser de leves a graves, muchas manifestaciones pueden ser muy aparatosas, pero ya el efecto letal es cuando ya hay una dosis que te llega a producir la muerte. Y eso aplica pues para muchas sustancias, ¿verdad? Esto estamos hablando de hablar de cómo se intoxican las personas. Y hay muchas sustancias en el medio ambiente, no solamente fármacos, sino también las drogas. Acuérdense de uso ilícito, que esas drogas, cuando excede la dosis, puede llegar a incluso a ser mortal, ¿no? Por lo que puedan producir. Un ejemplo, la cocaína. La cocaína, es de las drogas que se utiliza más por vía inhalada, pero pueden llegar a producir un efecto letal en caso de una sobredosis, porque nuestro cuerpo va aumentándolas, que puede ser un infarto, ¿sale? O un derrame. Entonces, hasta aquí quedamos con los efectos farmacológicos. Espero que haya quedado entendido la explicación de cada uno de ellos y tengan una idea precisa. ¿Por qué es tan importante entender esto de los efectos? Resulta que muchas veces la droguería vende medicamentos sin tener en cuenta el conocimiento de los efectos terapéuticos. Voy a poner un caso que no solamente ocurre en la droguería, sino que es peor, ocurre en las tiendas. El ibuprofeno de 800 miligramos. Comencemos porque el ibuprofeno de 800 miligramos, si revisan la caja, dice venta bajo fórmula médica. El ibuprofeno, que es de venta libre, va de 200 a 400 miligramos. Sin embargo, si voy a una droguería, como hice hoy, y pido un sobre de ibuprofeno, me dicen el sobre de 10 vale tanto y me dan de 800 miligramos. ¿Qué es lo grave de eso? Lo grave es el efecto farmacológico del ibuprofeno. El ibuprofeno es básicamente un producto antiinflamatorio no esteroide, no es un analgésico. Por lo tanto, habría que preguntarle al paciente qué tipo de dolor va a trabajar o qué tipo de dolor tiene. Pero por lo general no lo hacen, uno pide ibuprofeno y le dan ibuprofeno. Ahora bien, el ibuprofeno, por ser un AINE y en la forma en que le venden a un ibuprofeno, que es una tableta sin recubrir, ahí hablamos de la tecnología farmacéutica, que es diferente a consumir una tableta de cápsula líquida. Eso lo vimos en la clase anterior sobre farmacocinética. Pues aquí tenemos un problema más serio, es que las tabletas sin recubrir que tienen ibuprofeno, que están hechos con polvo comprimido, que es una tableta, causan inconveniente en el sistema digestivo. Muchas personas que tienen úlcera péptica, que se ocurre por el consumo inadecuado de productos como el ibuprofeno y otros, pues no podrían consumir esas dosis. Pero aquí viene un tema bien interesante que pocas veces se analiza. ¿Cuánto es la dosis máxima de ibuprofeno para evitar que tenga un efecto tóxico? Los secundarios ya lo sabemos, producen un efecto en el sistema digestivo, pero peor aún, puede llegar a ser tóxico. Pues resulta que una dosis normal de ibuprofeno para un paciente adulto en el día son 3.200 miligramos. Eso indica de que un paciente debe tomar máximo 4 tabletas de ibuprofeno de 800 miligramos al día. Por eso es de venta bajo fórmula médica, para limitar el abuso mejor del medicamento. ¿Qué ocurre? Fui por el sobre de ibuprofeno, pero no me explicaron nada. Me dieron el ibuprofeno y me lo llevo a la casa. Imagínense que esté manejando un dolor como un dolor de muela. Ese dolor ya lo vengo manejando hace rato, con agüita caliente, con alcohol, con acetaminofén, hasta que recurro al ibuprofeno. ¿Cuánto demora el ibuprofeno en hacer efecto? 45 minutos.
quien ha tenido un dolor de muela, un dolor de oído o ha estado en el lado equivocado de la puerta del baño, sabe lo que es el tiempo. ¿Qué ocurre? Que las personas se toman el ibuprofeno, pero espera que le actúe muy rápido. Y 45 minutos es bastante tiempo. Cuando comienza a hacer efecto hacia los 30 minutos y tiene mucho dolor de muela, se va a tomar otro ibuprofeno. Un ibuprofeno que nosotros entregamos de manera irresponsable a un paciente porque ni siquiera le preguntamos para qué era. Él ya se está tomando en menos de 45 minutos 2 tabletas de ibuprofeno que corresponden a 1600 miligramos. O sea que la próxima dosis debería ser en unas 12 horas, pero no, el paciente se la va a tomar entre 6 y 8 horas. ¿Por qué ocurre esto? Porque el de la droguería, además de que no tiene ni la empatía ni la actitud de atenderme como un paciente, y lo que ve en mí es alguien que apenas compra ibuprofeno, me ve como vendedor y yo soy el cliente de pocos recursos y él prefiere hacer la recarga o vender otras cosas, pues no se da cuenta que me está exponiendo como paciente a un efecto farmacológico. ¿El medicamento es seguro? Sí. Lo que es inseguro es el uso y para eso hay que comprender muy bien los efectos farmacológicos. Nosotros próximamente estaremos sacando diplomados especializados ya, por ejemplo, en AINES, en varios tipos, más o menos nos salen unos 10 diferentes, donde hablaremos de la farmacología de esos productos con un médico, pues para que nos explique y podamos salir de muchas inquietudes que se tienen con ese tema. Y eso pues será pues para los afiliados de la Escuela Latinoamericana de Farmacia. Tenemos claro, esos son los efectos farmacológicos. Ahora viene otra de las propiedades. ¿En qué lugar actúa el medicamento? Permítanme, yo coloco aquí la presentación y viene la otra parte. ¿En qué lugar actúa el medicamento? Porque esa es la otra, ¿no? Bueno, yo me lo tomo y ¿cómo sé el lugar de acción del fármaco? Esa acción de fármaco está definida por varios elementos. Primero, pues por la investigación que dice va a funcionar en tal lado. Pero también recuerden que tenemos que tener en cuenta la farmacocinética y algo muy importante, que el paciente en muchos casos se pueda adherir a la terapia, porque si no, no le va a funcionar, que es lo que pasa generalmente con los pacientes crónicos. Observemos el video para comprender un poco esto. Aclarar. El video que seleccionamos es el de los opioides. ¿Por qué el de los opioides? Porque los opioides, además del mecanismo de acción sobre el sistema nervioso para el dolor, tienen unos efectos secundarios sobre el sistema, sobre el cerebro. Y aquí viene una complejidad del uso de los opioides. Toqué el tema de los opioides porque en muchas droguerías se vende acetaminofén, codeína, dihidrocodeína, jarabes o tabletas y tramadol sin fórmula médica. Y es bueno que esto se comience a controlar. ¿Desde dónde se controla? Desde la responsabilidad del personal de salud. Yo sé que algunos van a decir, ah, no, y la venta. Pero es un tema de ética. Esto hemos hablado en muchas ocasiones sobre la ética. Pues bueno, en esta ocasión hablaremos un poquito de los opioides para que la próxima vez, antes de vender un producto de eso, tengamos un límite determinado. Es preferible perder un cliente que no entiende o no quiere entender o es adicto o está utilizando esos medicamentos para otros efectos diferentes a los formulados por el médico, que de alguna manera denigrar contra una profesión como es la profesión farmacéutica solo por el interés del dinero. Miremos este video sobre opioides.
Los opioides son medicamentos que se recetan para tratar el dolor moderado o intenso. Algunos ejemplos de estos medicamentos son hidrocodona, oxicodona, morfina, hidromorfona y metadona. La heroína, una droga ilegal, es también un opioide. Para entender cómo funcionan los opioides, es importante saber cómo siente el dolor el organismo. El proceso comienza cuando algo dañino ocurre en su organismo. La información sobre este daño se convierte en una señal nerviosa. La señal pasa por los nervios hasta la médula espinal y llega al cerebro. En su cerebro, la señal se percibe como dolor. Los fármacos opioides afectan la forma de sentir el dolor. Se adhieren a estructuras llamadas receptores opioides. Estos receptores se encuentran en las células del cerebro, en la médula espinal y en otras zonas del cuerpo. Los opioides actúan sobre estos receptores para que sienta menos el dolor. Estos medicamentos también tienen diferentes efectos en otras áreas. Por ejemplo, los opioides actúan sobre la vía de recompensa en el cerebro. Esto provoca la liberación de una sustancia química llamada dopamina, que produce una sensación de felicidad o subidón. Los opioides también pueden provocar una respiración más lenta. Además, pueden reducir el movimiento intestinal, lo que causa estreñimiento. Para la mayoría de las personas, cuando los opioides se toman según lo recetado durante un periodo de tiempo corto, son bastante seguros y eficaces. Sin embargo, estos fármacos se pueden tomar de maneras que no han sido recetadas, como tomar demasiados, tomarlos para drogarse o dárselos a otra persona. El uso indebido de estos fármacos puede aumentar el riesgo de desarrollar tolerancia, dependencia, adicción a las drogas y sobredosis. La tolerancia significa que el medicamento es menos eficaz con el tiempo. Esto puede ocurrir cuando los receptores opioides se vuelven menos sensibles a los efectos del medicamento. Como resultado, es necesario tomar más cantidad del fármaco para obtener un alivio del dolor. La dependencia se produce cuando una persona tiene síntomas al dejar de consumir el medicamento. Cuando éste se retira o usted se abstiene de tomarlo, se siente mal. Esta enfermedad se llama abstinencia. El síndrome de abstinencia de los opioides presenta síntomas parecidos a los de la gripe, que incluyen inquietud y ansiedad, dolores musculares, incapacidad para dormir, ojos llorosos y secreción nasal, náuseas y vómitos, cólicos estomacales y diarrea, y las pupilas dilatadas o ensanchadas. La adicción a los opioides es una enfermedad del cerebro en la que se tiene un deseo abrumador de consumir el fármaco. Usted no puede dejar de tomar el medicamento a pesar del daño que pueda causarle. La adicción no es lo mismo que la dependencia. Se puede ser tolerante a un medicamento o dependiente de éste sin ser adicto a él. Por último, la sobredosis de opioides es una afección en la que tomar una cantidad excesiva de los medicamentos puede provocar síntomas potencialmente mortales o incluso la muerte. Los síntomas de la sobredosis de opioides pueden incluir confusión, sentirse muy somnoliento o no estar alerta, náuseas y vómitos, pupilas contraídas o pequeñas, inconsciencia, respiración lenta o detenida y la muerte. Según los Centros de Control de Enfermedades, más de 100 estadounidenses mueren cada día por sobredosis de opioides. Si tiene preguntas sobre los opioides o si usted o alguien cercano a usted necesita ayuda para un trastorno por consumo de opioides, hable con su proveedor de atención médica. Pues ese proveedor de atención médica es el farmacéutico. ¿Qué ocurre? Vamos de nuevo. Resulta que los medicamentos, cuando son un bien social, hay que entenderlos en su complejidad dentro de los seres humanos. No se puede hablar de medicamento como una cosa. Hay que entender en el uso la importancia que tienen eso. Este video sobre los opioides nos demuestra cómo puede llegar a ser el abuso y el porqué del abuso. Uno pensaría, pero es que yo no vendo ni oxicodona, ni vendo morfina, ni vendo... pero sí vende tramadol. Y vende sertralinas, que no son opioides, pero que tienen un efecto que pueden causar cierto nivel de adicción, fluoxetinas. Esto es también una reflexión. En mis clases, como la conocen y quienes son estudiantes presenciales,
Saben que insisto mucho en las reflexiones de carácter social, pues por mi condición de sociólogo. Pero ¿por qué hasta allá? ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? Pues tiene que ver con que usted, recuerde, tiene que contribuir a la calidad de vida de las personas. Entonces, si entendemos los efectos secundarios, primarios, los niveles de toxicidad de los medicamentos, podemos hacer un uso adecuado de esos medicamentos. En este caso, como vimos, en el lugar donde actúa el fármaco, que es precisamente en este caso del opioide, que bien pudimos ver, no es solamente en donde se utiliza para el dolor, sino más complejo aún, todo lo que puede ocurrir por el uso inadecuado. Sigamos entonces. ¿Cómo actúa el fármaco en el organismo? Esto también es muy importante. A eso le llamamos mecanismo de acción. Todos los fármacos tienen un mecanismo de acción muy diferente y depende de muchas razones. Algunos son celulares, otros van sobre los tejidos, otros sencillamente son mecánicos. Un mecánico puede ser, por ejemplo, el aceite de ricino. Cuando alguien se toma un aceite de ricino o se toma un enema trabal que trae fosfatos, no se busca que se absorba, sino que lo que hace es que toma todo lo que está en el sistema digestivo y lo arrastra gracias al efecto laxante. Sin embargo, todos los medicamentos tienen un mecanismo de acción. Nuestra función en farmacología, y como dije, esto es apenas la base, luego lo explicaremos por grupos y por normas, pues nos permiten conocer un poco más. ¿Por qué es tan importante conocer esto? Casi todas las droguerías las forman en temas de sistema de gestión de calidad o en temas de ventas. Pero es que nosotros trabajamos con medicamentos y por trabajar con medicamentos pues tenemos que conocerlos muy bien para poder orientar a la comunidad. Observemos qué es eso del mecanismo de acción. Bueno, el objetivo de este tema es que integremos conceptos generales, los conceptos de receptor propiamente y ahora sí el mecanismo de acción de los fármacos en la práctica o en la terapéutica clínica, la farmacología terapéutica. Ese es el objetivo. Hablar de mecanismos de acción es hablar de un tema muy complejo. ¿Por qué? Pues porque vamos a integrar todo lo que ya hemos visto en este momento, sin hablar de farmacocinética ahorita. Lo podemos señalar de repente cuando sea necesario, pero es un tema que muy seguramente se va a revisar a detalle posteriormente. En este momento vamos a mencionar solamente los conceptos que sean necesarios de acuerdo a lo que estemos describiendo. En primer lugar, ¿qué es la farmacodinamia? Recordemos que la farmacología es la ciencia que estudia el comportamiento de los fármacos, hacia grandes rasgos, y que la farmacología está dividida en varias ramas. Las dos que nos podrían interesar en este momento es la farmacocinética y es la farmacodinamia. La farmacocinética, que no la estamos revisando en ninguno de estos 4 temas, pero que sí lo voy a señalar ahorita, se encarga de estudiar el curso temporal de los fármacos a través del organismo, por los diferentes compartimientos. Fácilmente nos lo dicen en la universidad, es todo aquello que el organismo le hace al fármaco. Lo que va a hacer es tratar de eliminarlo del cuerpo. Generalmente no lo hace y entonces por eso el fármaco llega y se acopla a los receptores. Bueno, la farmacodinamia, entonces, se refiere al estudio de los mecanismos de acción. Eso es, resumido, eso es. Sin embargo, sí tenemos que conocer otras cosas que tienen que ver con los mecanismos de acción, porque hablar de mecanismos de acción es hablar de un tema muy amplio que requiere del conocimiento tanto de aspectos de bioquímica como de aspectos de fisiología y de farmacocinética. Entonces vamos a ir integrando de manera fácil estos conceptos de tal manera que aunque no tengamos las bases de la farmacocinética podamos entender. ¿Qué es mecanismo de acción de los fármacos? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa cada vez de que yo digo el mecanismo de acción? Bueno,
El mecanismo de acción de los fármacos se refiere al resultado o a la consecuencia que sucede cuando hay una interacción entre el fármaco o ligando endógeno y el receptor. Pero no nada más esto, sino una vez que se han integrado o se han interaccionado todas aquellas estructuras, recordemos, proteína G y todo el sistema de señalización, y que se va a producir una respuesta. Esta respuesta está traducida en términos bioquímicos y en términos fisiológicos. En la figura que está en la diapositiva, en el cuadrante inferior, vemos una ejemplificación de un mecanismo de acción muy complicado, sumamente complicado. De hecho, por eso lo puse. ¿Por qué? Porque así son los mecanismos de acción. Anteriormente, cuando en la sesión anterior vimos cómo se acoplaba el sistema de señalización y solamente utilicé el sistema de la adenilato ciclasa, pareciera que era muy fácil. Ahorita que vemos ese dibujo ahí, ese dibujo denota el acoplamiento de un receptor junto con su ligando endógeno, y entonces vemos pareciera una zona industrial. Ustedes lo ven, por eso me gustó, porque parece muchas fabriquitas y todas están interconectadas, y todas al final del día van a llegar y van a actuar directamente en la dirección de esa pequeña ciudad que es una célula. Y la dirección general de esa célula está marcada con material genético. Ese material genético evidentemente es un núcleo. Tiene una estructura por ahí como un barquito, que en realidad es también un receptor, pero me gustó precisamente porque esa señal que se ve ahí pareciera como que camina, como que va a salir, como que se va a ir a algún lado. Y así es, una vez que la información de todas esas pequeñas fabriquitas, que en realidad son segundos mensajeros y segundos efectores, una vez que mandan toda esa información al núcleo, que está marcado así con una figurita azul y una bolita rosa, pareciera un barquito, van a ir de regreso hacia cada una de esas estructuras para retroalimentar la información, ya sea especificando que se acelere la actividad o que se inhiba, lo que conocemos en medicina como feedback. O sea, un feedback positivo, es decir, que estimule hacia que continúe la actividad, o un feedback negativo, ya no continúes, ya subsanamos esa actividad. Entonces, es muy interesante ver cómo el mecanismo de acción es así de complejo. O sea, mecanismo de acción, un fármaco que hace que la presión arterial baje. No, pues sí, qué padre, así como se ve de sencillo, así debería de ser, pero no, es sumamente complicado, y el entender en detalle esa complicación significa, hablando de clínica, que vamos a entender muy bien qué es lo que le está sucediendo a un paciente cada vez de que le damos un fármaco que agoniza una actividad o que antagoniza una actividad. Ahorita en este Dos términos importantes para tener en cuenta, y ya pues cada uno lo reforzará. Y bueno, como les digo, pues estamos en la planeación de nuevos diplomados, y esto ya son diplomados, no cursos, sino diplomados especializados. Además de lo que hace el medicamento, hay que tener en cuenta lo que se llama las interacciones. Las interacciones son de dos tipos, o agonistas o antagónicas o sinérgicas. Antagónica es cuando un medicamento evita que otro pueda funcionar. No solamente un medicamento, puede ser un alimento o incluso unas condiciones especiales de vida. Por eso, en algunos casos, en muchos medicamentos van en ayunas. Hablemos del omeprazol. El omeprazol requiere estar en ayunas, y algunas personas creen que ayunas es antes del desayuno, entonces pongo la alarma, me tomo la tableta y sigo durmiendo. Ahí no tendríamos ningún efecto porque necesitamos del metabolismo. Eso es un efecto. Digamos que me tomo un medicamento como un analgésico, pero necesito potenciarlo. Entonces viene la cafeína. Ahí tenemos un efecto sinérgico. También lo hacen, por ejemplo, en pediatría. En pediatría a veces el médico ordena metoclopramida antes de acetaminofén para que pase más rápido del estómago al intestino y sea más rápidamente absorbido. Eso se llama una sinergia. Luego pues lo haremos mucho más de acuerdo a cada patología, porque colocaremos cursos de farmacología por grupos,
que son los AINES, los analgésicos cardiovasculares y eso sucesivamente, pero esto ya será a nivel de diplomado, pues para los estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Farmacia y todos aquellos que quieran pues aprender un poco más de este tema que es tan importante, que es el tema de los medicamentos. En eso es que trabajamos y en eso es que debemos comprenderlo. Bueno, siguiendo con el tema, no es solamente tener en cuenta las propiedades de las que hemos hablado, sino que vamos a tener en cuenta otros factores. Y ya para ir finalizando, ¿cuáles son esos otros factores que hay que tener en cuenta? Los efectos de un fármaco en el organismo pueden estar influenciados por muchos factores. Recuerden que ahí viene la farmacocinética, la edad de la persona, sobre todo porque en muchas droguerías entregan medicamentos sin preguntar para quién es. Incluso los de venta libre. El hecho de que sean de venta libre no quiere decir que no tengan un manejo adecuado. Recuerden que la normativa dice, en una de las obligaciones del dispensador, brindar información para el uso adecuado de medicamentos de venta bajo fórmula médica de venta libre. A tener en cuenta siempre la edad de la persona. Eso es lo que yo en mis clases denomino primer momento de lectura. La composición genética de una persona es muy importante en los factores que pueden incidir. ¿Por qué? Porque algunas poblaciones actúan de manera diferente a los medicamentos, o algunas enfermedades son de carácter genético, algunas hereditarias, como en el caso de la diabetes o algunos cánceres. Por eso es importante, antes de ordenar un medicamento, un médico tiene en cuenta la composición genética. El tipo étnico también es importante. Las personas de raza negra generalmente tienen más problemas de hipertensión que otro tipo de personas, o las personas que son caucásicas, de piel blanca, pueden tener mucho más predisposición a los rayos UV. Y la otra, la presencia de otras afecciones médicas, además de la que está siendo tratada. En la droguería escuchamos muchas cosas que no escucha el médico, que tiene que ver precisamente con eso que oculta el paciente, y que en alguna charla de Jueves Farmacéutico, se lo recomiendo si no lo han visto, yo hablo de eso, porque las personas no escuchan al médico, y no lo escuchan entre otras razones, porque tenemos ciertas razones culturales, económicas, sociales para no hacerlo. Entonces ocultamos información y es la droguería la que recibe esa información. Es muy importante. Más que vendedores, recuerden que ustedes son profesionales de la salud y como tal tienen que hacerlo. Este curso termina la próxima semana, pero les adelanto algo. Vamos a tener cursos especializados, diplomados especializados, con una ruta diseñada para nuestro país, para Colombia, gracias al Liceo de Farmacia. Eso lo haremos y lanzaremos el próximo 12 de septiembre, estaremos lanzando con Javier del Liceo de Farmacia desde España, para que nos cuenten qué consiste y cómo ustedes pueden hacer ese curso especializado y a esa línea especializada. Bien, eso se hará pues desde el Liceo de Farmacia, y también tendremos unos cursos especializados en farmacología aplicada que lo dictará pues un médico a través de la Escuela Latinoamericana de Farmacia. Las personas que no están afiliadas a la escuela, pues es el momento de hacerlo. Solamente envíen un WhatsApp al 354-4979 y pueden aprovechar todos estos temas que se sale de la formación del técnico, porque la formación del técnico está limitada por las normas de competencia laboral, y nosotros como Escuela Latinoamericana de Farmacia nos salimos por lo general hacia otros espacios para poder seguir en nuestra idea de que farmacia es comunidad y profesionalizar a la farmacia. Bueno, son las 8 de la noche, finalizó nuestra clase. En la próxima semana estaremos hablando ya de lo que son las reacciones y los eventos adversos al medicamento, que es algo que también se vio en el curso de farmacovigilancia, pero que lo entenderemos desde la farmacología para poder pues comprender la importancia que tiene el reporte y cuáles podrían ser algunos de esos. También vamos a resumir cortamente, porque esto forma parte del curso de buenas prácticas de dispensación, los que son los problemas relacionados con medicamentos y problemas relacionados con el uso de los medicamentos. Bien, nos vemos entonces mañana. Sí, ahorita revisamos, siempre por el Telegram mandamos información, y el jueves tenemos un tema muy interesante. Los invito con mi amigo Gustavo Guerra, que va a estar con nosotros hablándonos de neuroventas. Pero no es venta, realmente Gustavo es un gran experto
en el tema del medicamento como bien social. Entonces estaremos con Gustavo Guerra el próximo jueves. Inviten a las demás personas para que participen, porque Gustavo Guerra pues va a hablarnos de eso, de 3 botones muy importantes, los 5 botones del sí, pero sobre todo nos va a invitar a reflexionar en lo que hacemos como farmacia, como profesionales. Recuerden que ante todo ustedes son profesionales de salud, son agentes sanitarios. Nos vemos entonces en la próxima clase. Feliz noche para todos.